esta noche estar aquí, mi Jesús, oyendo de ti, con un maestro, con una persona que te ha parecido excelente poner en nuestra vida. Por eso te pido que lo siga llenando ese Espíritu Santo que él acaba de proclamar, para que sean palabras de sabiduría por su boca, que nos eduquen, Señor, y que nos edifiquen en la fe. La gloria, la honra, la alabanza te la damos siempre a ti, unidos a tu Madre Santísima, que lo cubra también con su manto de amor y misericordia. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Bueno, pues muy buenas noches a todos los que han venido. Hoy comenzamos pues una nueva etapa de ministerio. Por 30 años estuvimos estudiando la Biblia, ya estudiamos un viaje todo completo y comenzamos de nuevo y vamos por el profeta Ezequiel. Pero desde que corrimos el riesgo de poner por internet las clases, pues la gente dejó de venir. Últimamente venían 8, 9, 10 personas porque decían lo veo en la casa. Pero lo que ellos no saben es que yo veo de dónde la gente entra. Y donde menos personas entran, ¿usted sabe de dónde es? De Miami. Así que dejaron de venir y no le están viendo. ¿Sabe por qué no la están viendo? Porque dicen, como está ahí, mañana la veo. Entonces mañana se enreda y dice, bueno, mañana no, voy a ver si pasado. Y cuando viene a ver, nunca la viste. Así que las clases las seguimos dando, seguimos con Ezequiel, que estamos terminando Ezequiel, muy interesante. Hasta el lunes a las 8 de la noche, el lunes que viene, vamos por 8:30. Vamos por los últimos capítulos del templo, la visión que tuvo Ezequiel del templo. Pero entonces, para ver si de todas formas a la gente le interesa más, porque un ministerio sin personas no puede funcionar. Los fieles que se congregan es esencial para un ministerio. Porque si no, el ministerio soy yo, imagínense. Y podemos empezar a estudiar lo que nunca habíamos hecho así directamente. Lo hago por Radio Paz y por el radio de Madre Angélica, pero nunca lo habíamos hecho directamente. Vamos a estudiar los primeros martes, pues, apologética. Vamos a estudiar todas las nociones de la apologética. Y si la gente responde en estos martes, a lo mejor lo ponemos 2 veces al mes, pero mientras no sepamos cómo, solamente nos reunimos los primeros martes de mes. El martes 1 de enero nos íbamos a reunir, pero yo cogí COVID por 3ª vez. Así que no se asusten, yo me dio de COVID en enero. Así que ahora hasta enero del año que viene no me vuelve a dar. Así que estoy inmune ya Yo le dije, Señor, ¿tú me quieres decir algo? Sí, porque el mismo día que voy a empezar me da COVID. Pero bueno, como no me contestó, yo sigo con mi rutina. O sea que vamos a reunirnos y después más adelante, a mediados de año, vemos que más a la persona le interesa, pues ponemos más días. Antes de entrar en los temas de apologética, ¿no? La Virgen María, el Papa, todos esos temas que llevo yo dando desde el 92 en Radio Paz y todavía no se han agotado los temas, así que tenemos temas para lo que me queda de vida, ¿no? Para dar. Pero antes de todo tenemos primero que saber qué cosa es la apologética. Tenemos que entender qué cosa es verdaderamente la apologética, porque hoy en día pues todo el mundo habla de la apologética, pero muchas personas no saben qué es la apologética. Muchas personas piensan que la apologética es bronca, y la apologética no es bronca. La bronca es parte de la apologética, pero esa es la que menos a mí me interesa, porque yo nunca he visto que de una bronca nadie salga convencido. A la bronca la gente va a ver quién va a ganar, no a quién van a convencer. O sea que por ese lado, yo creo que la apologética hoy en día tiene que ser más para uno saber dar testimonio de la fe de uno. Porque hay católicos que yo prefiero que no den testimonio de la fe, porque lo que dicen confunde más. Yo le he hecho cuento, pero como hay personas nuevas, tienen que oírlo otra vez los viejos, porque ya no tengo otro cuento. Yo cuando trabajaba hace tiempo en una compañía, ahí había una muchacha pentecostal, yo la vi con la Biblia arriba de la mesa y le dije, ¿tú eres, de qué iglesia tú eres? Yo soy
pentecostal. Yo dije, ay, qué bueno, gloria a Dios, qué bueno tener una compañera cristiana. Ella me dice, ¿de qué iglesia tú eres? Y yo le dije, de San Judas. Y ella me dijo, como si hubiera visto una cucaracha, ¿no? Ella me dice, pero eso no es católico, eso no es cristiano. Digo, no, somos católicos, nosotros somos los primeros cristianos, ustedes llegaron después. Entonces dice ella, bueno, serán los primeros cristianos, pero nosotros no adoramos a la Virgen. Y le digo yo, querida mía, nosotros tampoco. Y salta una señora que se sentaba del lado de allá, que tú la conoces, Olguita, una gran persona, de verdad, va a misa todos los domingos, tenía todo aquello tapizado de todos los santos del mundo, estaban puestos. Y salta ella y dice, pues yo sí adoro a la Virgen y soy católica. La muchacha me hizo. Yo sé lo que ella quería decir. Ella quería decir que amaba, pero ese no es el término. Hubiera sido mejor, ¿qué cosa? Que se hubiera quedado callada la boca. Porque la muchacha pentecostal me hizo así con la cabeza como diciendo, mira, ahí te lo están diciendo. Por eso en estos días uno tiene que saber del testimonio de su fe. Por eso que la apologética más que nada es la apologética es una ciencia de la teología. Una ciencia de la teología que viene de una palabra griega. Apologética es un término que se usa en griego en el ejército, en la defensa de una ciudad. Apologética es el plano que se hace para defender una ciudad que está... se me olvidó decirle, el mes que viene traigan su papel y su... Porque como esto no se va a publicar, pues entonces ustedes van a tener necesidad de tomar nota. Ya algunos trajeron, pero el martes que viene traen su libreta y que en la clase de Biblia, como la poníamos, no hacía falta tomar nota. Pues la apologética es un término militar. Sí, cosa que no lo pongas en las redes. Yo no quiero que se grabe porque si lo grabamos, ustedes saben qué pasa. De aquí a 2 meses no viene nadie más. Por eso Jorge tiene órdenes de ponerlo en la red cuando yo me muera. Así graba, Miguelito, lo que digo que no lo vayas a poner en... Bueno, vuelvo a repetir por tercera vez, es un término militar que se usa para defender una ciudad que está sitiada. Es defensa de algo que lo están acosando. Por eso, en los primeros siglos del cristianismo, empezó esta ciencia de la teología, tuvieron que defenderse, porque los cristianos estaban sitiados. Primero, ¿por quién estuvieron sitiados los cristianos? Los cristianos estuvieron sitiados por los judíos. Entonces, la primera apologética que se tuvo que hacer fue contra los judíos. Si ustedes ven la carta a los Gálatas de San Pablo, es una carta de apologética, totalmente de apologética. San Pablo les refuta a los Gálatas todo lo que ellos estaban creyendo. Después, esta lucha con los judíos duró todavía unos 300 años. Fue una batalla dura. Pero después, ya pasó el tiempo, pasó 40, 70, 80 años de que Jesús subió a los cielos, que empezó la predicación de la iglesia, y la iglesia se encontró que había un elemento nuevo en la iglesia. ¿Quién era el elemento nuevo? Los paganos, los griegos que habían entrado a la iglesia. Y esos griegos que entraban a la iglesia no venían del mundo judío. O sea, los judíos que venían a la iglesia católica tenían el background de las sagradas escrituras, por lo menos sabían lo que era un Mesías, que el Mesías iba a venir. Los griegos venían del paganismo en cero. Entonces esa gente hubo que empezarlas a catequizar, a darle instrucciones. Pero ¿qué pasó? Cuando se catequizó a esta gente, los griegos, que no eran cristianos, empezaron a atacar a los nuevos cristianos. Y los griegos tienen una característica: los griegos son los padres de los discursos filosóficos. Los griegos son famosos por sus discusiones de filosofía. Ellos discuten cuánta cosa hay. Tan es así que ya en el cristianismo, en Constantinopla, ya en el siglo V o VI, que era de un mundo griego, decía que tú ibas a comprar una libra de carne y le decía al carnicero, da una libra de carne, y él decía, ¿cuántas naturalezas tú crees que tiene Cristo? Porque esa gente, y de hecho por eso cayó el imperio de Constantinopla, porque estaban continuamente en broncas unos con otros. Si Cristo tiene una naturaleza, si tienes dos. Entonces se encontraron también con una filosofía pagana, Aristóteles, Sócrates, una totalmente grande. Entonces surgió la otra fase de la apologética. Tuvieron que empezar a hacer apologética contra los paganos.
Pero ya esta tuvo que ser una apologética más fina, porque la apologética contra los judíos era una apologética bíblica. Ahora cuando se enfrenta a los paganos, tienen que ver que era una bronca ya muy sutil con el mundo griego. Y así se fue creciendo la apologética a través de estas discusiones. Cuando ganó el cristianismo, que a poco tiempo, ya a final del siglo IV, quinto, ya estaba, casi todo el mundo estaba convertido al cristianismo, pues ya no hacía falta discutir con nadie. Lo que hacía falta era instruir a las personas que habían llegado. Y la apologética se abandonó por muchos siglos. No había necesidad se dedicaron a la enseñanza más que nada. Ya después cuando surgen los moros, los mahometanos, vuelve a surgir un poco la apologética. Y tenemos que Santo Tomás de Aquino hizo apologética, una gran apologética contra y fueron grandes, sobre todo de los españoles que vivían en territorio, decíamos árabes, de los árabes, escribieron apologética de discusión entre los mahometanos y los cristianos. Pero así fue esporádico, no fue como en los primeros siglos. Pero volviendo a los primeros siglos, la primera noción que tenemos escrita de apologética es del año 123 de nuestra era. O sea que ya en el año 123 ya había una apologética que se llamó la apología de Quadrato. Quadrato era un señor, se ha perdido lo que se tiene de la apología de Quadrato, son unos cuantos fragmentos nada más. No se perdió desafortunadamente, que él le escribió al emperador Adriano, una apología del cristianismo, pero que se sepa, en el año 123 de nuestra era, es la primera vez que surge un escrito de apologética. Después, por esa época, surgió otro que se llamaba Arístide de Atenas, y aquí ya era un poquito más, porque ya esta gente no eran judíos. Esta gente, ¿qué cosa eran? Griegos. Ya ellos tenían el entrenamiento de la dialéctica, del saber discutir. Ya ellos estaban entrenados para discutir, o sea que la apologética se fue puliendo. Y surge entonces el primero de los grandes apologistas, que es el que conocemos con nombre y apellido, que es San Justino Mártir. Ese es el patrón de los apologetas. San Justino Mártir, en el año 150 de nuestra era, escribió un libro que se llama Discurso a Diogeneto, y otro discurso, un diálogo con un judío que se llama Diálogo con Trifón. Y sobre todo, escribió al emperador Adriano, de nuevo, le escribió una larga apología explicándole qué cosa eran los cristianos, qué cosa lo que tenía que defender en apologética con el emperador, los prejuicios que habían en ese momento, que los cristianos comían niños. Era una de las cosas que los paganos decían, porque ellos los paganos decían que nosotros comíamos niños, porque cuando le preguntaban a algún recién convertido qué hacen ustedes en sus cultos, él le decía: comemos la carne y bebemos la sangre del Hijo de Dios. Entonces de ahí llegaron a la conclusión que era que matábamos un niño y se lo comían. Después también los cristianos tenían fama de ateos, créanlo o no, eran catalogados de ateos. ¿Por qué? Porque no creían en los dioses de Roma, en el emperador. Entonces, como no, eran prácticamente para el Estado, eran gente atea, gente extraña. Entonces, Justino Mártir, bueno, ya saben cómo terminó, ya por el nombre sabe cómo terminó Mártir, un gran santo. Justino Mártir le escribió a este emperador un gran libro fantástico que se conserva la inmensa mayoría. Sobre todo lo que más llama la atención de este libro de Justino Mártir es la descripción que le hace al emperador de qué hacen los cristianos los domingos, para que viera que nosotros no comíamos niños. Y él le dice: nosotros los domingos nos levantamos temprano y nos reunimos todos en un lugar alrededor del obispo. Primero hacemos cánticos y después se leen las escrituras sagradas. Después de esto, el obispo nos explica las escrituras. Después de esto presentamos el pan y el que preside parte el pan y consagra el pan. Todos lo comemos y después los diáconos llevan a los que no pudieron venir, llevan la fracción del pan que ellos no pudieron comer. Fíjate que ya en el año 150 está la estructura de la misa, exactamente tal como la tenemos en el año 150, 70 años de que Jesús se fuera para los cielos. 70 años nada más.
Por eso este Justino Mártir es bien famoso. Todo esto ustedes pueden encontrarlo en el internet. Si ustedes ponen en el internet Justino Mártir, sobre todo hay un web muy bueno que se llama Merkaba. Merkaba con C y con B grande, Merkaba. En Merkaba están todos los padres de la iglesia, todos los apologistas. Ustedes pueden entrar por nombre, o si no ponen Justino Mártir, y ahí les salen todos los escritos de Justino Mártir. Pero si fuéramos un poco nosotros más allá, tuviéramos que ver que el mismo Jesús hizo apologética. Cristo hizo apologética. ¿Cuándo? Dice en el Evangelio de San Marcos, dice, y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David llama Señor, ¿cómo va a ser su hijo? Y nadie podía responder palabra y nadie osó preguntarle más. Esta es la esencia de la apologética. ¿Qué cosa es la apologética? La apologética es, hay que usar la palabra atacar, no me gusta usar la palabra atacar, pero es la única que hay. La apologética es atacar al que te está atacando con lo mismo que él te ataca. ¿Qué clase de ataque es esto? Refutar, sí, refutar, suena mejor, es refutar al que te está atacando, pero con los mismos elementos que él te ataca. Por ejemplo, si yo voy a hablar con un testigo de Jehová, yo no puedo utilizar la Biblia católica. ¿Por qué no puedo utilizar la Biblia católica? Porque ellos me van a decir, esa Biblia está alterada. Si yo hablo con un testigo de Jehová, ¿qué Biblia yo tengo que llevar? La de ellos. Y decirle, mira, tu Biblia dice aquí. Si hablo con el mormón, yo no puedo ir con la Biblia mía, tengo que ir con el libro del mormón o con la Biblia que ellos usan. Porque es ponerte en el mismo campo de que te está atacando. Porque todo lo que tú presentes católico, ellos te lo van a decir que no sirve. Entonces tú tienes que atacarlo. Y aquí Jesús hizo una apología perfecta. Estaban atacando a Jesús y Jesús le dijo, ¿quién ustedes dicen que es el Cristo? Todo Israel pensaba que el Mesías iba a ser el hijo de David. Y le dijeron, el hijo de David. Entonces Jesús, ahora va la apologética. Jesús se va a la Biblia. ¿Cuál era la base de los judíos? La Biblia. Él se va a la Biblia, a los Salmos, el Salmo 110. Dice, bueno, si eres hijo de David, ¿cómo le dice en el Salmo 110? Siéntate a mi derecha para ponerte por estrado los enemigos a tus pies. Le dice, ¿cómo le llama Señor? Porque comienza el Salmo. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, que pondré a tus enemigos como escabel a tus pies. Por eso le dice Jesús, si el Mesías es hijo de David, ¿cómo es que David lo llama Señor? Y ahí ellos se quedaron, no supieron qué contestar. Y dice que lo mejor del caso dice que no preguntaron más. Eso pasa cuando tú haces una apologética, no te preguntan más. Y todavía se sigue siendo un versículo que choca a los judíos, el Salmo 110. Porque dice, le dijo el Señor a mí, Señor. Si ustedes van, el Señor, esos dos señores están con S mayúscula. Pero si ustedes leen en el hebreo, dice, le dijo Elohim a Yahvé, siéntate a mi derecha. O sea, Dios le dijo a Dios, siéntate a mi derecha. Entonces le dice, ¿cómo pueden ser el mismo si se está sentando a la derecha del mismo? Todavía yo conozco un judío que se convirtió por ese pasaje, porque no supo explicar cómo Dios se iba a sentar a la derecha de Dios. Todavía ese pasaje sigue siendo poderoso. San Pablo también hizo apologética, la hizo con los griegos. ¿Dónde hizo San Pablo apologética? En el Areópago de Atenas. Si ustedes se recuerdan, San Pablo fue a Atenas, fue al Areópago. En el Areópago todo el que quería expresar alguna opinión filosófica, discutir, exponía su opinión. San Pablo se paró en su lugar, empezó a explicar lo que era el cristianismo y todo el mundo lo empezó a oír. ¿Cómo empezó San Pablo? Los griegos tenían un altar en el Areópago al Dios desconocido.
Ellos eran tan paganos que para que no se les escapara ningún dios, hicieron un altar para el Dios que nadie conocía, para que no se quedara ninguno fuera. Y San Pablo dijo, ustedes ven el altar del Dios desconocido. Bueno, ese Dios yo lo conozco y le vengo a hablar de él hoy, es Cristo. Eso es una de las mejores apologéticas que hay. Claro, cuando San Pablo dijo que Cristo murió y resucitó, le dijeron, bien, mañana venimos otra vez a oírte. Porque por eso San Pablo escribe que Cristo resucitado es escándalo para los judíos y necedad para los griegos. Con griegos creían, un Dios que se murió. Ellos estuvieron muy bien hasta que llegaron a esa. Pero el punto que estamos haciendo es que San Pablo hizo verdaderamente apologética. Ahí también en 1 Corintios 15, 29, dice San Pablo, y esto es clarísimo, dice, si no es resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué bautizan por ellos? Esto es unos versículos que ha confundido mucho a la gente, porque aquí San Pablo habla de ¿qué? ¿De bautismo de quién? De los muertos. La iglesia no bautiza a los muertos, los sacramentos son de vivos. Que ahora los mormones se agarran de esto para decir que San Pablo está hablando ya de la doctrina de ellos. O sea que los mormones bautizan a los muertos y los casan. Sí, los casan. Eso es lo que hacen en esos lugares que ustedes ven por ahí. Ellos tienen uno de los datos más grandes de personas del mundo entero. Porque entonces ellos dicen que si no está bautizado y si no está casado no puede entrar al cielo. Esas son las dos condiciones para entrar al cielo. Entonces ellos cogen, por ejemplo, yo quiero ahora a mi tía Panchita que murió hace como 30 años, yo voy y la bautizo como mormona, entonces pues ellos buscan otro viejo que viviera por el pueblo, que se murió por esa época, y entonces lo casan a los dos, entonces ya pueden entrar Ustedes se ríen, pero como hay gente entrando en América Latina a los mormones, es la secta que más está creciendo en América Latina, así que hay alguien que se está creyendo eso que ustedes se ríen y es para reírse. Hay gente que se lo está creyendo en serio. Yo me pregunto, ¿cómo alguien puede creer? ¿Cómo alguien puede creer eso? Ellos se agarran de este versículo, pero ¿qué pasa aquí? Cerca de ahí de Corinto, donde está San Pablo, de la ciudad de Corinto, había una ciudad que se llamaba Eleusis. En esta ciudad, se llamaba Eleusis, había una serie de ritos de la religión pagana que eran muy famosos. Y uno de los ritos era que se bañaban en el mar para garantizar una buena vida después de la muerte. O sea, esos paganos de esa ciudad se bañaban en el mar, porque ellos decían que cuando se bañaban en el mar garantizaban la vida para la próxima vida. Pero esa misma gente se reían de los cristianos porque anunciaban la resurrección. Entonces San Pablo dice, ustedes están riendo de que nosotros creemos que hay vida eterna. Entonces, si no hay vida eterna, ¿para qué ustedes se bautizan para cuando se mueran? ¿Tú me entiendes? Ustedes deben que escoger el mismo argumento y darle la vuelta. Por eso, uno de los ingredientes principales de la apologética es el sentido común. No es ni la teología, es el sentido común. Yo el 80% de la teología que yo hago, lo hago con el sentido común. ¿Por qué? Porque toda esta gente de la secta carecen del más mínimo sentido común. A ellos le dicen algo y ellos se lo creen y vienen a decírtelo. Y yo les decía, ustedes dicen, nosotros somos dogmáticos. Y le dije, ¿tú quieres ver que tú eres más dogmático que yo? Y me dice, ¿cómo dice? Ven domingo y dice a tu pastor que no estás de acuerdo con el sermón para que tú veas lo que es un dogma. ¿Cómo te va a poner en el medio de la calle? Pero esta persona, yo le he pasado de vez en cuando a Alejandro Bermúdez las cosas que me llegaban, y Alejandro Bermúdez me decía, yo no sé cómo tú tienes salud mental con las cosas que te llegan, porque son verdaderos desatinos. O sea que, ¿cuál es el primer ingrediente para la apologética? Si no hay sentido común, pierden el tiempo. Ahora, ¿cuál es el segundo componente? El conocimiento. El segundo componente es el conocimiento. ¿Y qué es lo que tenemos que conocer nosotros los católicos? Por supuesto tenemos que conocer la palabra de Dios, eso es esencial, pero no basta. Tenemos que entender, tenemos que conocer la Biblia, tenemos que conocer la tradición con T mayúscula. ¿Qué cosa es la tradición? Los concilios,
qué dijeron los padres de la iglesia en el siglo II, qué dijeron los padres de la iglesia en el siglo III, qué proclamó el concilio de Nicea. Y cuando tú ves con los ortodoxos mismos que dicen que la iglesia católica, le digo, pero mira ese concilio de Nicea, el Papa lo tuvo que aprobar. ¿Cómo tú me dices que el Papa no hacía nada en esos siglos? Porque hay que hacer, con los ortodoxos también hay que hacer apologética, porque los ortodoxos nos odian tan frenéticamente como nos odian los pentecostales. Todo eso del ecumenismo, todo eso es, perdónenme, eso es a nivel de altura, que se dan besos y abrazos y toman vino. En la parte de abajo todo el mundo se ala los pelos. Que han ido a Jerusalén lo ha podido contactar, y que vaya lo va a contactar. Que tú llegas a Belén, como la última vez que fui, había un sacerdote griego repartiendo la estampita a todos los que besaban la cruz, una estampita. Llegó el grupo de nosotros y me preguntaron, ¿ortodoxo? Digo, no, católico. Guardó las estampitas y se fue. O sea que todo eso del ecumenismo está muy bien a nivel, pero a nivel de base, olvídense. Hay que conocer la tradición, la sagrada tradición, los concilios, los padres, sobre todo los padres apostólicos, los padres de la iglesia, y hay que conocer la doctrina. La doctrina, el catecismo, sobre todo el catecismo. El catecismo es un arma que no puede faltar. El catecismo es muy fácil de usar, porque si ustedes van al final del catecismo, si alguna vez ustedes han abierto algún catecismo, si van al final de la página, tienen como un diccionario, por la A, la B, la C, la D. ¿Para qué es eso? Ustedes van a buscar un tema, purgatorio, ustedes van a la P, buscan purgatorio, y ahí te dicen qué página está la doctrina del purgatorio. Es muy fácil de manejar. O sea, que las tres fuentes que nos tenemos que nutrir para la apologética es la palabra de Dios, la sagrada tradición, la doctrina, todo eso mezclado ¿con qué? Con sentido común, y revolverlo. Y ahí sale la apologética, sale de ahí. Por eso que tú no puedes coger una clase de apologética y lanzarte a ser apologista, porque te destruyen. Esta amiga de nosotros, que muchos aquí la conocen porque viajó con nosotros, y no voy a decir el nombre, pero ella sabe quién es, vio a un pastor protestante que es una fiera en un restaurante, y lo fue a atacar, a decirle, ¿por qué usted dice? ¿Tú sabes cómo salió ella? Despeluzada, porque ella no tiene la preparación que tiene ese hombre. Ella está dando los primeros. Yo le dije, pero ¿cómo se te ocurre con ese hombre que es una fiera que viene discutiendo hace 10 años? Y que tú estás en los primeros pasos. Ella pensó que se lo sabía todo, y no es así. Yo estoy hablando de la apologética, pero yo nunca estudié apologética. Yo me hice apologética por cuenta propia, por la necesidad. Yo me hice apologética, porque por los años, por los 80, había aquí una iglesia muy famosa, no sé si alguno de ustedes estaba por aquí en esa época, se llamaba la Catedral del Pueblo, del pastor Edén. Ese lugar vomitaba 24 horas odio contra la iglesia. Y no había más ninguna otra estación. Yo venía del trabajo, ¿qué es lo que yo ponía? Eso, oír algo. Pero entonces, cuando yo llegaba a la casa, yo oía lo que él decía, yo iba y lo buscaba en la Biblia, y me daba cuenta que lo que él decía no era lo que decía la Biblia. Entonces, de buena fe, yo algunas veces lo llamé para decirle, mire, pastor, yo estudié, y le decía hijo del diablo, Satanás. Y yo lo que quería era explicarle, decirle, mira, yo estudié lo que usted dijo, y yo encontré. Entonces yo me di cuenta verdaderamente que él no estaba confundido. Él lo que quería era mentir. Es cuando me di cuenta que con esa gente se pierde el tiempo. La mayoría no están confundidos. La mayoría quiere insultar y quiere captar personas. Por eso digo que muchas veces tratarlo de convencer es perder el tiempo. Yo le escribí una carta a ese pastor, porque una vez yo le llevé el libro del Concilio Vaticano. Imagínate yo que inocente, era un ángel yo en esa época, del Concilio Vaticano, para que él estudiara, y dijo que un fanático católico le había dejado un librejo. Y yo le escribí una carta, que la tengo en mi casa todavía, y a la semana se murió. Eso me dijo un pastor bautista amigo mío, me dice, se murió el pastor Edén. Digo yo, ¿cómo que se murió? Si tú lo mataste. Digo, porque la carta tiene que haberle llegado poco antes de morirse él.
yo dije, bueno, conclusión, yo llamé a Monseñor Román en esa época para hacerle manifestaciones frente a la catedral del pueblo, y Monseñor Román me dijo lo que dice el Evangelio: las cosas la prueba el tiempo, si es de Dios perdura, y si no es de Dios, se cae. Y así fue. Se murió el pastor Edén, y ustedes saben quién compró la estación de radio: Radio Paz. Radio Paz hoy transmite donde transmitía el pastor Edén. O sea que en el lugar donde se decían abominaciones 24 horas contra la iglesia, terminó siendo una estación católica. Díganme ustedes si es mejor prueba. ¿Quién la vendió? El hijo de él la vendió. Eso lo hicieron con dinero de la iglesia. Pero bueno, le decía esto porque yo verdaderamente, yo empecé por ahí. Entonces después ya por ahí yo empecé a darme cuenta de que todo eso era un embuste. Empezaba a oír las cosas de otros lugares, empecé a buscar, a leer. Y de ahí fue como empecé en la apologética. Pero ahora yo cuando miro para atrás yo me acuerdo que las primeras cosas que yo escribía eran muy ingenuas. Yo escribí una confrontación contra los testigos de Jehová, que yo la leo ahora y me río. Digo, ¿quién se va a convertir con esto que yo? Porque también yo pensaba que con lo que sabía ya yo podía convertir a un testigo de Jehová. Y cuando yo lo veía en los públicos, yo lo veía y me bajaba, me pasaba para que me llamaran. Entonces me hice de esta forma. Por eso que yo conozco las maldades, los trucos de todo esto, porque no lo estudié, lo viví. Pero en todo esto de la apologética entra algo muy importante, que es el Espíritu Santo. Entra en todo esto. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Yo puedo dar una disertación tremenda de apologética, que si el Espíritu Santo no graba lo que yo dije en el corazón de la persona, nada se puede hacer. Y si la persona tiene el corazón cerrado al Espíritu Santo, nada se puede hacer. Todos ustedes dirán, bueno, entonces ¿para qué decirle algo si está cerrado el Espíritu Santo? No voy a perder el tiempo. Pero no, hay que decírselo, porque el día de juicio final, esa persona no puede decir, a mí nadie me lo dijo. Yo unos cuantos le he dicho, el día de juicio final yo voy a parar delante de ti y le voy a decir al Señor, yo se lo dije. Y soy capaz de hacerlo. Yo le dije, ya le decía, tú no tienes razón porque una de las cosas que exime el pecado es la ignorancia. Por eso hay que dar testimonio, para que no puedan decir, yo nunca me enteré. No, tú sí te enteraste, tú te cerraste a la acción del Espíritu Santo. Pero el que habla de apologética tiene que invocar al Espíritu Santo. Es parte de la batalla, porque el apologista es un testigo de Cristo. De eso ustedes no tengan la menor duda, es un testigo de la iglesia. Y una de las primeras cosas que tú tienes que entender cuando tú haces apologética es que la persona que está discutiendo contigo no es tu enemigo. Tú tienes que pensar, cuando estás discutiendo con alguien, que es muy difícil, se lo digo yo, tú tienes que pensar que esa persona está confundida. Porque si tú vas pensando que es tu enemigo, ¿cómo tú le vas para arriba? Con un tanque de guerra. Tú tienes que pensar que esa pobre persona está totalmente enferma. Le han comido vuelvo a decir que no es fácil, por eso hay que llenarse de Espíritu Santo para hablar con... Yo ya tiré la toalla, ya eso se lo dejo a la gente joven. Ya yo terminé ese capítulo de mi vida. Pero por experiencia le digo que uno siempre tiene que pensar que esa persona no es mi enemigo. Es una persona que está enferma del espíritu, que está verdaderamente confundida. Por eso, para presentar esta visión, hay que tener vida de oración. Si no tienes vida de oración, estás perdido. Tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia. Y, por supuesto, conocimiento. Y otra cosa que es muy importante para el apologista, tiene que tener control de sí mismo. Porque desde que tú lanzas el primer grito, ya tú perdiste la batalla. El que grita es el que pierde. Y ellos hacen todo lo posible para que tú pierdas el poco juicio que te queda. Por eso uno tiene que tener el control de uno mismo, porque ese que tú le quieres darle un par de galletas, tienes que refrenarte, porque es parte de la táctica de ellos, es exacerbar a la persona para eso, para que pierda el control, entonces poder controlarte a ti. Ahora hay varios tipos de apologistas. El apologista necio. ¿Qué es el apologista necio? El apologista necio es el que habla antes de escuchar.
Hay personas que antes que escuchar ya están fajados, no escuchan. Y cuando la persona le está diciendo algo, él no está oyendo lo que dice la persona, él está pensando que le voy a contestar. Entonces no, es un diálogo de sordos. Él te dice algo que tú no oyes y le contesta algo que él no está oyendo tampoco. O sea, lo primero es, ¿qué cosa? Oír antes de hablar. Dice Proverbios 18:13, responder antes de escuchar es necedad y bochorno. Esto se aplica muy bien a esto que estamos hablando de esto. ¿Cuál es el otro problema? Los apologistas necios exageran su argumento. Un apologista necio lo que hace es exagerar lo que está diciendo. Aumenta cifras, exagera cifras, exagera datos, porque piensa que mientras más cosas digas grandes, va a hacer que la persona cambie de forma de pensar. Uno no puede, y eso yo me he dado cuenta, tú no puedes exagerar porque esa gente enseguida buscan y con el internet buscan lo que tú estás diciendo. Y el primero que queda mal eres tú. Tú tienes que ajustarte a las cifras, a los versículos, a todo lo que hay. Otro punto muy importante del apologista necio. El apologista necio quiere ganar de todas formas. Un apologista necio va decidido a ganar de todas formas. Y tú no puedes ir decidido a ganar de todas las formas. Porque cuando la conversación se pone compleja, esa persona, el apologista, si ha cometido un error, se niega a aceptar el error. O sea, de la parte católica yo puedo cometer un error y después yo, para no dar mi brazo a torcer, no reconozco que tengo un error. Porque yo lo que quiero es ganar, derrotar, hacer tierra al otro. Y eso ustedes lo ven me da mucha pena, pero la apologética que hoy hay en Facebook, en el internet, es una verdadera vergüenza. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha entrado a los debates apologéticos de Facebook y eso. Da pena, tanto los protestantes como los católicos. ¿Qué cosas no se dicen unos a otros? Insultos. Casi todo termina siendo la discusión en insultos. Y al final sacar la cuenta, ¿quién ganó? ¿Ganó yo o gané él? Eso no es hacer apologética. Apologética es dejar el mensaje claro, lo hayan aceptado o no, ese es el punto principal. Hoy en día todo el mundo reta, como los caballeros aquellos de la Edad Media con la lanza. A mí hubo una vez uno que vino y que es católico, me dijo, vamos a hacer un debate. Digo, pero ¿cómo voy a debatir contigo si tú eres católico? Dice, bueno, yo voy a poner algo equivocado y tú me rebates. Yo le dije, no. Yo le dije, eso no va conmigo, hermano. Eso no va conmigo. Pero así es como está, hoy en día la apologética es una verdadera vergüenza. Porque los que están haciendo apologética lo están haciendo para ganar, para decir, gané 36 debates. Eso es lo que anuncia como un galardón. No cuántas almas convertí, sino cuántos debates yo gané. Y todo es, refuta reta al otro, se dicen horrores, los protestantes le dicen a los católicos chupayesos, qué sé yo. Sí, tú no sabes los horrores que se dicen unos a otros. Yo digo, eso es lo que está haciendo es desacreditando la fe católica. A ese nivel yo no discuto. Yo en la apologética, desde que yo oigo un insulto, paro la discusión. Porque a la vez que hay un insulto, esa discusión no tiene nivel, ni va a llegar a ningún lado. Porque esa persona que te insulta, la persona insulta cuando no tiene argumento. Yo me he dado cuenta, cuando una persona se queda sin argumento, recurre al insulto. Entonces, cuando esa persona te está insultando, es que se le acabó el argumento. Pero ¿qué hace el apologista necio? Me insulta y yo lo insulto. Caí en el mismo juego de él y la cosa se quedó a la mitad. Por eso uno tiene que tener un gran control de sí mismo. Otra cosa que mata, esto es una de las cosas que más mata al apologista. Al apologista más necio lo mata el orgullo. El orgullo. Todas esas personas quieren dar una exhibición de los conocimientos que yo tengo. ¿Y para qué? Entonces tú ves que cuando van a un lugar por eso yo me fajo con Miguelina.
contigo. Y le digo a Miguelina que no me ponga título. Porque todas esas, cuando van, doctor en ciencias sociales, doctor en teología de la universidad de tal, licenciado de tal, lo que mata a un apologista es el orgullo. El orgullo es lo que mata todas las cosas, mata la caridad. Por eso hay que tener muy claro que uno no puede ser orgulloso. Lo primero que uno tiene que pensar que lo que tú vas a dar no es tuyo, que es del Espíritu Santo. Porque de ti no va a salir. Cuando la persona me dice, ¿puedo copiar tu website? Le digo, cópialo, si el dueño, tú no tienes derecho de autor. Digo, no, el derecho de autor lo tiene el Espíritu Santo. Eso que yo digo ahí no es mío, eso me lo dijo a mí el Espíritu Santo y yo lo escribí. ¿Cómo tú no lo vas a poder? Porque hay websites de apologistas que tú no puedes coger los temas, están bloqueados. Y otros los venden. O los bloquean para que la gente se vea forzado a comprar los CD. Por eso, huir del orgullo, mantenerse siempre como a mí. A mí desde el principio, el Señor, te digo por experiencia propia, el Señor, yo también, ustedes han oído ese cuento, pero los nuevos lo van a oír por primera vez. El primer programa que yo tuve en Radio Paz en 1992, eso se ha oído, nunca se me olvida, yo di una clase sobre estas rocas. Yo di una clase cuando terminé, estaban todavía en Radio Fe, lo que es La Poderosa ahora. Era 2 horas por la mañana nada más, que se llamaba Amanecer. Y cuando terminé yo de hablar del Pedro, dije, contra, la verdad que soy un caballo. ¿Qué clase de aplasté a todo el mundo? Vamos a coger las llamadas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hablo la primera llamada y sale una viejita y me dice, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Digo yo, no robar. Me dice, te equivocaste. Delante de todo Miami, primera llamada. Solo que me quiso decir el Señor, tú no sabes nada. Y el día que yo quiera, te quedas en cero. Porque no le supe contestar cuál era el cuarto mandamiento, porque me agarró totalmente fuera de eso, porque yo estaba en mi ego, en la clase que yo había dado. El apologista necio busca la popularidad. Busca la popularidad. Quiere que todo el mundo lo conozca, que es capaz de hacer cualquier cosa para llamar la atención. Se parten las patas para que lo inviten a ir a lugares, porque lo que quieren es ser populares, tener muchos likes en Facebook, todo eso. Un apologista debe huir de la popularidad. La popularidad y el orgullo son las cosas que matan la apologética. El apologista necio no tiene amor, no tiene caridad. Él lo que quiere era destruir, no a convencer. Y mientras más yo pueda meter el dedo en la llaga del otro para hacerlo, para arrodillarlo, el apologista necio en realidad no hace apología cristiana. El apologista necio lo que hace es su propia apología. Y para eso muchas veces inclusive acude a falsear datos y falsear versículos de la Biblia. Por eso la apologética no es una opción, no es un pasatiempo, no es algo para satisfacer las ansias combativas de alguna persona para soltar energía. La apologética es un elemento fundamental de la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la apologética? Un elemento fundamental de la palabra de Dios. Y lo que es peor o mejor, la apologética es un mandato para todo cristiano, para todo confirmado. Porque todo confirmado tiene la obligación de predicar la palabra de Dios. Y hoy en día, el que más y que menos cree en Dios. Hoy en día el problema es en qué Dios cree. Porque ya no nos fajamos con los griegos, con los judíos todavía nos fajamos, pero ya no nos fajamos con los griegos paganos. Ahora nos fajamos con los ortodoxos. Ahora también, en este tipo de apologética, nos fajamos con el mundo, con los medios de comunicación, sobre todo la parte histórica, que continuamente están difamando, que si la Inquisición. Y, por ejemplo, esos temas como la Inquisición, la persona tiene que saber muy bien el tema. Tienes que empaparte bien qué cosa fue la Inquisición católica y qué fue la Inquisición protestante, porque nadie habla de la Inquisición. Eso tocaremos un día las Inquisiciones. O sea, tú tienes que
que prepararte bien porque te van a atacar de afuera. Y ahora, la última de las apologéticas, tienes que hacer apologética contra gente de la misma iglesia. Ahora, para complicar la cosa, hay gente dentro de la iglesia que están negando cuanto dogma existe. O sea, que tienes que fajarte con los mismos católicos. Un ejemplo de apologética, que yo hice una vez con un sacerdote. Este sacerdote decía que Cristo no había resucitado físicamente, que resucitó espiritualmente. Y cuando eso lo dijo en La Poderosa, con Angelito Martín, que ya se murió, no sé si ustedes se acuerdan, Angelito Martín, que era un locutor de... Si tú te acuerdas de Angelito Martín, tú eres viejo de verdad. Que Angelito, que era católico, las orejas se le pusieron aquí arriba. Y le dijo, ¿cómo que Cristo no resucitó? ¿Y qué pasó con el cuerpo? Y este sacerdote le dijo, yo lo tengo grabado todavía en mi casa, lo que lo tengo en tape, creo. Le dijo, con el cuerpo de Cristo se pudrió como todos los cuerpos. Entonces yo lo agarré una vez en un reconocimiento que le dieron, porque esas son la gente que le dan reconocimiento, a los hermanos dan palo. Y yo le dije, pues la verdad que como persona me caía muy bien, porque una de las cosas que tú tienes que separar es la persona de lo que cree. Porque una persona puede ser muy buena y estar equivocado. Una de las características del sectario es que piensa que toda persona que no piensa como él es vano. Y eso es lo primero que tú tienes que romper. Ese sacerdote decía estos horrores, pero era como ser humano, era una gran persona y muy simpático. Yo lo conocía y él decía yo estaba loco. Y yo ese día me lo encontré a la puerta atrás del homenaje y le dije, ¿usted sabe que usted es un mentiroso? Entonces él me miró y dice, ¿y tú vienes a insultarme el día que me dan un homenaje? Demuéstrame que yo soy un mentiroso. Le digo, te lo voy a mostrar. Le digo, tú dices que el cuerpo de Cristo se pudrió. Dice, sí, como todo el mundo. Le digo, entonces cuando tú en misa dices, esto es mi cuerpo, tú estás diciendo mentira. Porque el Cristo que tú crees no tiene cuerpo. ¿Tú me entiendes con la apologética qué cosa es? ¿Cómo tú vas a decir, esto es mi cuerpo, si tú niegas que Cristo tenga cuerpo? Por eso ahí interviene el sentido. No, que yo estaba loco. No lo dije por malo, la verdad que yo le caía bien a él. Lo que pasa es que yo estoy seguro que se enteró ya que Cristo sí tiene cuerpo. Porque ya se enfrentó al juicio del Señor y que el Señor haya tenido misericordia con él. Cada día, cada momento que pasa, hay más confusión dentro de la iglesia. Las cosas que tú oyes, es decir, en Facebook, el mismo sacerdote, uno se queda con la boca abierta. Y la cosa yo tengo la desgracia que todo el mundo me escribe a contarme que el cura de ellos dijo el domingo. Entonces yo me entero lo que los curas dicen en el mundo entero. Y por supuesto que hay algunos que son muy buenos, pero hay algunos que dicen cada cosa. Por ejemplo, una cosa que están negando hoy en día esa parte progresista de la iglesia, niega que Cristo multiplicó los panes y los peces. Lo niegan radicalmente. Que fue que todos tenían los peces guardados por egoísmo para comérselos. Cuando Cristo oró, se conmovieron y cada cual sacó de su bolsa los peces. Yo le digo, eso no es cierto. Dice bien claro que Cristo preguntó, ¿cuántos peces tenemos? Le dijeron 2. ¿Y cuántos panes? 5. Y dijo, tráiganmelo acá, a estas canastas que está aquí. O sea, otra de las cosas que también niega, que Jesús caminó por arriba del agua. Y hay uno decir que estaba caminando por arriba de témpanos de hielo. Yo dije, en mi vida yo he visto en el lago de Galilea un témpano de hielo. Están también negando que Cristo resucitó con el cuerpo. También están negando la boda de Caná. Dicen que eso es historia, que eso es una parábola. ¿Y tú sabes por qué están negando esas 4 cosas? No están negando esas 4 cosas por ellas mismas. Eso es un ataque a la Eucaristía. Porque si Cristo no tiene cuerpo, ¿qué cuerpo se presenta en la Eucaristía? Cuando Cristo camina por el agua, ¿qué es lo que quiere decir? Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Entonces, y cuando multiplica los panes, ¿qué es lo que le dice a la gente? Yo con los panes puedo hacer lo que yo quiero. Luego, entonces, si yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero, rompiendo las leyes naturales, puedo hacer con el pan lo que yo quiero, yo puedo transformar el pan en mi cuerpo. Por eso que están negando la multiplicación de los panes
y que Cristo resucitó con cuerpo. Y la boda de Caná, ¿por qué la niegan? Porque apuntan a la Eucaristía, porque acá dice Cristo, yo les daré vino nuevo al final de los tiempos. O sea, que a lo mejor esa gente no se dan cuenta a dónde apunta lo que están haciendo, porque eso es un plan muy bien. A lo mejor la persona ni se da cuenta que está haciendo, piensa que siendo moderno, pero no se da cuenta que hay alguien que detrás de eso que está manejando los hilos, porque el demonio es tan sutil que si tú no lo hueles te puede llegar a confundir facilísimamente. O sea, tenemos esta cuestión y definitivamente la función de los obispos. La función de los obispos es ser custodios de la fe. Esa es la primera función de un obispo en su diócesis, es custodiar la fe. ¿Y cuál es la primera función del Papa? Confirmar en la fe a los hermanos, no a todos, confirmarnos en la fe. Ahora, los obispos se están ocupando de todo, menos de saber quién está diciendo disparate en sus diócesis. Andan con el ABCD, con esto, con lo otro, que no está mal, pero andan diciendo en tal lugar, en más cual lugar, disparates. Y nada, nadie. ¿Ustedes han visto alguna vez a un obispo salir a corregir a un sacerdote por un sermón que dijo un disparate? En mi vida lo he oído en ningún. Entonces, verdaderamente, estamos como ovejas sin pastor. Estamos como ovejas sin pastor. Por eso usted es un sálvese quien pueda. Entonces ahora los laicos tenemos la obligación de ¿qué? De llevar este ministerio. Porque tú no puedes sentarte a decir, ay, es que no lo hacen. No, tú tienes que decir, bueno, no lo hacen, lo voy a hacer yo. Ellos no están enseñando, yo voy a enseñar. Ellos no están rebatiendo, yo voy a rebatir. Y hoy es muy fácil hacer eso, porque tenemos Facebook, tenemos los medios de comunicación. Tú no tienes ni que salir de tu casa. Tú nada más que tienes que poner un tema, coger un tema mismo de los que yo tengo y de los que está para todo el mundo y ponerlo en tu Facebook, y cuando te vengan a atacar, empezarle a explicar, pon un tema mío, eso es la carnada, te van a venir a decir horrores y ahí tú tienes. Ahora no vengas a preguntarme a mí, porque todo el mundo se faja por ahí y cuando se faja y no entiende nada, ¿qué hace? Fran, yo tengo un muchacho de Barcelona que le dije, voy a coger un avión y me voy a ir a darte 2 galletas a Barcelona. Ya convirtió un testigo de Jehová, ya entró a la iglesia católica un testigo de Jehová. Él ya lo consiguió, porque el muchacho tenaz. Pero yo le digo, tú te fajas con él. No venga a preguntarme a mí, ¿cómo tú sabes cómo tú vas a aprender? Busca tú mismo los datos. Te están hablando, qué sé yo, del Espíritu Santo. Entre la computadora o busca la doctrina católica. ¿Por qué? Porque así tú te estás instruyendo. Si no estás como un chupacabra chupando los conocimientos que yo adquirí y nunca vas a aprender. Eso es lo que tienen que hacer, porque así aprendí yo. Cuando ustedes le dicen algo que ustedes no saben, ¿qué es lo que tienen que hacer? Google. En lugares que sean católicos. Buscar verdaderamente qué dicen esa gente sobre el tema, porque así es como uno va formándose, va creciendo. Así que ese es mi tema, pero no me pregunten cuando les pregunten nada. Pregúntenme solamente en casos de urgencia, cuando ya no pueden hacer absolutamente más nada. Básicamente, esto es lo que es a grandes rasgos, bien simple, esto es lo que es la apologética, que no es solamente para los teólogos, que no es solamente para las personas que conocen, que como están hoy en día la situación, todos tenemos la obligación de hacer apologética. Porque alguien tiene aquí en la familia que le dice un disparate en una reunión. Tú tienes con amigos que te mandan un email diciendo un tremendo disparate. Entonces, cuando tú tienes la obligación de ver qué te dice y ponerte a qué, a investigar y contestarle primero con los datos precisos y después con qué, con sentido común. Si ustedes leen bien lo que ellos escriben, son desatinos. Todos son desatinos. Lo que la gente no se da cuenta porque se mete en la bronca. Pero yo te digo que yo he usado más el sentido común que la teología en la apologética hoy en día. Hay un curso muy bueno que está en el internet de apologética que se llama DASAM, DASAM, DASAM,
se llama. Ese curso, de los que yo conozco, ese es uno de los mejores cursos de apologética que yo puedo recomendar. O el de apologética que está en Catholic.net, pero ya ese está acabado. Lo puedes ver porque se puede repetir, pero en la SAN están todavía en el camino de dar las clases. Por eso, estudié teología, mi hermana como que me dicen, recomiéndame un director espiritual. Y tú dices, ¿a quién? ¿Qué responsabilidad que le va a decir? Estamos viviendo desafortunadamente en estos tiempos en la iglesia, por eso cada uno tenemos que tratar de formarnos lo mejor que, siempre en obediencia a la iglesia, porque una forma de no equivocarse es nunca salirte de... Una cosa que es importante, que se me pasó esta hermana, me lo recordó, nunca en la vida inventar ninguna doctrina, ajustarte a la doctrina de la iglesia, porque hay personas que con tal de ganar inventan las doctrinas. Nunca en la vida moverte un punto de lo que dice. Yo le digo a la gente, yo nunca me equivoco. Me dice, pero tú eres infalible. Digo, no, pero la iglesia es infalible. Yo nunca digo nada que la iglesia no diga. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿qué hubiera hecho Cristo si Eva no hubiera pecado? Digo, ¿cómo yo te voy a decir una cosa que no pasó? Yo solamente puedo hablar de las cosas que pasaron. Eviten la especulación, porque las herejías surgen de especular lo que Dios no ha revelado. Y si Él nos revela algo, es porque no quiere que nosotros lo sepamos. Como dijo este científico, no me acuerdo, que Einstein, que dijo que hay un momento que tú tienes que pararte delante del misterio de Dios en la creación, que hay un momento que tú no puedes ir más allá porque no te corresponde a ti, porque la ciencia no llega. Hay un umbral donde uno tiene que pararse y no penetrar, porque Dios es misterio. El problema del apologista es que a veces el apologista cree que tiene que dar respuesta a todo. Hay personas que me preguntan a mí que digo, yo no sé. Yo antes de decir un disparate prefiero decir, yo no sé. Voy a estudiar, yo no sé. Pero hay gente que con tal de decir algo, dicen el primer disparate que les viene a la cabeza. Nunca apartarse de la doctrina de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Catecismo, los concilios. Hay quien dijo, el que deja de creer en Dios termina de creer en cualquier cosa. Esas personas que niegan todo eso de la Biblia creen en el yoga, creen en el Bhagavad Gita, creen en el yo no sé qué. Porque estamos viviendo, te lo digo, estamos viviendo en un tiempo uno de los tiempos más difíciles de la iglesia. Te lo puedo decir con toda seguridad, porque hay un desenfreno, cada cual hace lo que bien le viene litúrgicamente, cada cual hace lo que bien le viene en gana. Y no hay nadie que ponga freno. Por eso nuestra obligación es nosotros prepararnos bien para que nadie nos haga un cuento. Y una vez preparado bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preparar a otros. Lo bueno y eso lo dijo un pastor que se convirtió del centro de la Florida, de Orlando, un pastor presbiteriano. Dice, lo bueno que tiene la Iglesia Católica es que tú no tienes que inventar nada, porque todo está en blanco y negro. Dice, la Iglesia Católica tiene todo absolutamente escrito, un récord de fe desde los concilios de Jerusalén hasta el Concilio Vaticano II. Una bibliografía de padres de la Iglesia de los primeros siglos, dice, la Iglesia Católica lo tiene. Tú buscas del aborto, tienes teología del aborto. Porque ese pastor se convirtió en catolicismo porque estaba en contra del aborto y él no encontraba en la iglesia protestante nada que hablara en contra del aborto. ¿Y dónde tuvo que meterse para buscar contra del aborto? En la iglesia católica. Y se convirtió, ustedes lo tienen todo escrito. Dice, ¿cómo un católico se confunde? Que venga gente, como dice él, te diga, no, eso que está escrito por 2000 años, eso es un cuento. La verdad la tengo yo. Y ya voy a terminar, eso como me dice, hay personas, a veces me dijo un sacerdote en una reunión, ¿por qué tú dices que el epístola de San Pablo es de San Pablo si no es de San Pablo? De los hebreos, es de San Pablo. Digo, yo te digo que el epístola de San Pablo es de San Pablo porque el Concilio de Trento dogmáticamente dijo que el epístola a los hebreos es de Pablo. Ahora dime tú por qué tú dices que no es de Pablo. No, porque hay estudiosos que en computadora, ya se acabó. Si el concilio lo dice, eso es, punto. No tenemos que darle más vuelta
al asunto. Ahora están que si Pablo no escribió las epístolas, que si Pedro no escribió, que si los evangelios no los escribió los apóstoles, que fue una comunidad del siglo III que escribió los evangelios, reflexionando de lo que oyeron. Entonces digo, entonces ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Una sarta de tontería es lo que es esto. Cuando, no, que si sigo voy a dar la clase de todo lo que nos queda en 3 meses. Dime, y quiero decir en qué se basó la iglesia para decir que esto es real, pero eso es otra, cuando hablemos de la escritura. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.